propósito de cuidarnos, de que por conocido y por repetido no vayamos a perder de perspectiva lo que estamos celebrando. Y aprovechando que nuestra hermana Mariel nos leyera en el Evangelio de Mateo la visita de estos personajes desconocidos, misteriosos un tanto, ¿no? Yo quisiera tomar un momento en la mañana de hoy y siguiendo la línea que hemos traído en las reflexiones en esta Navidad, para compartir con la iglesia un par de pensamientos muy directos que el texto nos provoca, nos da sed por acercarnos a ellos. Y el primero de ellos, hermanos y hermanas, es un recordatorio de algo que todos sabemos, pero eso mismo, no queremos que por repetido y por conocido lo vayamos a perder de perspectiva. Y es que nosotros en el día de hoy, como pueblo creyente, estamos nada más y nada menos que celebrando el momento dentro de esta historia en el que Dios ratifica de una manera contundente, declara a viva voz, de una manera sólida, su intención de que todo ser humano y todo pueblo se sintiera incluido en su proyecto de vida. Y tenemos que alabar a Dios por eso. Nosotros estamos celebrando en esta mañana que en el corazón de Dios se cuajara la idea, el propósito firme de que todos y todas encontrásemos un espacio, de que todos y todas hallásemos que había una oportunidad para ser parte del propósito y del proyecto que Él tenía para con el género humano y para con todo lo creado. Bendigo otra vez el nombre del Señor por eso. Nosotros estamos celebrando, hermanos y hermanas, en la mañana de hoy, el hecho de que este Dios se revelara a gentes y a pueblos que los propios escogidos alegadamente resentían. Ya el Antiguo Testamento nos ha ido dando las pistas y las luces para que veamos cuáles eran las actitudes que estaban presentes en el pueblo de Israel. Tal vez el libro bandera, la historia bandera de esto que estoy diciendo es la historia de Jonás. El Jonás que cuando fue enviado a esos que nosotros llamamos los otros, los diferentes, los que están en otras fronteras y que nosotros tenemos que cruzar de nuestras fronteras para llegar a las fronteras de ellos. Ya nosotros conocemos cuál fue la actitud de Jonás. Prefería prácticamente estar muerto a hacer accesible el mensaje de Dios a los otros y a las otras. Prefirió hundirse en lo más hondo del mar antes de prestarse para que Dios se revelara a los otros y a las otras lo que Jonás no sabía, hermanos y hermanas. Y lo que muchos de nosotros todavía al día de hoy no sabemos es que Dios se revela como quiera, a quien Él quiere, donde Él quiere y de las formas que Él quiere. Y yo digo amén también a eso.
Somos nosotros los que todavía tenemos esta majadería y esta manía de que somos nosotros los intermediarios exclusivos de la revelación de Dios. Y peor todavía, tenemos igualmente la majadería a estas alturas de seguir pensando que nosotros, los que nos ponemos la etiqueta institucional de creyentes, somos los únicos depositarios, los exclusivos recipientes de la revelación de Dios. Todavía nosotros andamos con esa machaca, o algunos de nosotros andamos con esa machaca. Yo no me canso de leer esta historia, hermanos y hermanas. Yo no me canso de abrir mi vida a este Dios que buscó las formas en que aquellos otros pudiesen entender para revelarse en los esquemas y con los criterios que ellos entendían. Mire, si no hay que pasar mucho trabajo, no hay que ser mucho genio, está en el texto. El texto dice que cuando Herodes escuchó de los rumores, miren cómo el texto lo dice, es que si nos dormimos frente al texto se nos va, pero si estamos despiertos lo vemos, que llamó al liderato religioso del pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos, hermanos y hermanas? Fueron a las Escrituras y muy correctamente, muy apropiadamente, muy adecuadamente, si hubiesen estado en el salón de clase, la maestra lo hubiese puesto A en participación ese día. Dijeron, pues mira, dice que va a ser en Belén de Judá, así, 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 en estas circunstancias que habían sido anunciadas. Los magos no citaron ningún texto bíblico, posiblemente no conocían mucho de esos textos, tal vez como estudiosos sí los conocían, pero eso tampoco lo sabemos. No tenían los estudios en la religión judía que tenían los escribas y los fariseos y los doctores de la ley a los que llamó Herodes. Pero hasta donde estaban ellos, donde quiera que fuese que estuviesen, allí Dios, en las formas en que ellos lo podían entender, allí Dios se les reveló. Y yo quisiera aprovechar ese pie para en esta mañana, así en este ambiente tan íntimo en el que estamos en la mañana de hoy, en el que tenemos a tantas familias, ¿verdad?, celebrando, y está muy bien en otros espacios este día. Yo quisiera muy pastoralmente decir en esta mañana que la revelación de Dios a estas personas de otra cultura, de otras creencias, posiblemente cuando llegaron donde María, fíjense lo que le dijeron: vimos una estrella, vimos una señal del cielo, vimos una señal de la creación. Miren qué lectura más extraordinaria hicieron estos hombres. Una señal en lo creado nos sirvió de guía para llegar hasta este lugar. Posiblemente, hermanos y hermanas, no compartieron con María todos los textos bíblicos de los profetas, ni de los anuncios antiguos, esa belleza que se leyó ahorita aquí, de Isaías 60. Pero hasta donde ellos estaban, escúcheme bien, hermano y hermana, hasta donde ellos estaban, allí Dios llegó. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, esté atento a lo que le quiero decir en este momento, que no importa cuán lejos de Dios usted crea que usted puede estar. No importa cuán lejos usted crea que usted pueda estar de ese supuesto círculo que hay de unos escogidos y de unos rechazados, de ese supuesto círculo.
No importa cuán lejos usted crea que usted pueda estar, cuán apartado usted crea que usted pueda estar. Yo le digo a usted en esta mañana una vez más, que la buena noticia a la que nosotros nunca vamos a renunciar es que no importa si usted cree que esa es su realidad, hasta donde usted está, Dios está dispuesto a llegar para revelarse a su vida. No importa que las circunstancias durante este año 2012 que acabamos de despedir, no importa que esas circunstancias que se ciñeron alrededor de su vida le hagan a usted pensar que usted no está en ese círculo de la bendición de Dios. Precisamente la historia de estas personas lo que nos dice es que esas construcciones nuestras, que esos esquemas nuestros, que esos diagramas nuestros, a Dios parece no importarle mucho. Por no decir que no le importa, que le importa menos que poco. Que esos diagramas no son los diagramas con los que Dios funciona. Que esos esquemas no son los esquemas con los que Dios funciona. Sino que allí en el lenguaje y con las formas que esas personas podían ser capaces de entender, allí Dios se reveló. Y lo que te estoy diciendo a ti en esta mañana es que no importa dónde tú creas que tú estás ubicado con respecto a la voluntad de Dios o a la gracia de Dios, allí donde tú estás, allí, hasta allí, Dios llega, hasta allí Dios se revela y hasta allí Dios te hace sentir en la fibra más íntima de tu convencimiento y de tu corazón que tú estás incluido y que tú eres parte del proyecto del bien que Él ha querido establecer en medio nuestro y que se ratificó de manera contundente en la persona de Jesús de Nazaret. Yo no sé para ustedes, pero si yo estuviera sentado allí y alguien desde acá me dice eso, yo sentiría que me están dando una gran noticia. Yo sentiría que me están dando una gran noticia. Porque mire que nosotros funcionamos con esos diagramitas de los que nos creemos que están adentro y los que nos creemos que están afuera. Y la cosa es que nos lo creemos. Y no solamente que nos lo creemos, sino que nos lo creemos como ley incambiable de Jehová. Y aquí este Dios se fue para yo no sé qué sitio. Y mientras los que supuestamente estaban adentro tenían todas las fichas necesarias del conocimiento. Y algunos de ustedes podrían decir, bueno, pastor, del conocimiento teórico, porque estaban citando del conocimiento teórico nada más, no. Del conocimiento teórico y del conocimiento vivido por siglos, de la revelación de Dios. Pero miren, hermanos, no se preocupe que no estoy diciendo que nosotros a veces estamos muy lejos de ese tipo de actitud de los judíos, ¿sabe? De que creyéndonos que estamos tan cerca no acabamos de entender las formas en que Dios se revela, los criterios con los que Dios funciona. Para volver a usar la palabrita, los diagramas con los que Dios trabaja. Yo celebro este primer culto del año pudiendo decir en esta mañana a todas las vidas que están congregadas en este lugar y a los que a lo mejor se encuentren con este mensaje por las vías cibernéticas estas por las que nosotros también viajamos,
que no importa en qué parte del mapa usted piense o tú pienses que estás, el Dios de la Escritura que yo he conocido es el Dios que llega hasta donde tú estás para revelarse de tal forma que tú lo puedas entender. Alabado sea el nombre del Señor. A eso es, entre otras cosas, a lo que se refiere lo que orábamos ahorita y que lo dijimos con tanta alegría. ¿Ustedes vieron lo que ustedes dijeron ahorita? Tú podrías reproducir la oración comunitaria que hicimos hace 15 minutos. Perdóname, Rebeca, que yo nunca le había pedido al que estaba proyectando en medio del sermón así algo. Es para que vean que lo acabamos de decir hace un ratito, de otra forma. ¿Sí? ¿No? Sigue pasando Rebeca. Mira lo que dice ahí. La llegada, esa línea, ese parrafito final que está ahí. La llegada de los magos. ¿Que no qué? Que no pertenecen al pueblo elegido. ¿Verdad? Lo mismo que pasó con Jonás, lo mismo que pasó con Ruth. Mire, si la propia Biblia nos da el testimonio de eso mismo. Léala, que está ahí en la propia Escritura. Lo mismo que pasó con el libro de Esther. Tiene 3 ejemplos extraordinarios sobre eso. Y chequéese también lo que pasaba con Esdras y con Nehemías, que era la contraparte de eso, pero ese no es el tema de hoy, ¿verdad? La llegada de los magos que no pertenecen al pueblo elegido y que provenían de tierras lejanas, nos revela que la vocación universal de la fe. Nos revela la vocación universal de la fe. Lo maravilloso es que Dios lo hace como Él quiere, no como nosotros quisiéramos que Él lo hiciera. Gracias, Rebeca. Si así despediste el año 2012 y recibiste el año 2013, te vuelvo a repetir la noticia de que donde quiera que tú estás o donde quiera que usted esté, hasta allí Dios llega y se revela para que te sientas y te hagas parte de su proyecto y de su propósito. Y la segunda cosa muy sencilla que quiero decir en la mañana de hoy, hermanos y hermanas, es la siguiente. La Biblia tiene una manera tan exquisita de enseñarnos a través de las oposiciones, o como lo diríamos a lo mejor en el lenguaje más nuestro en la calle, de los contrastes. Y aquí hay un contraste que yo quisiera resaltar de forma muy sencilla en esta mañana. Ahorita yo decía que los judíos, los elegidos, tenían todas las fichas de conocimiento para entender, para discernir, para olfatear, para conocer, para internalizar lo que estaba pasando. Pero por algo aparece en uno de los evangelios aquella cuña incómoda y profética. A lo suyo vino, no diga a los suyos, que eso no es lo que dice el texto, a lo suyo en singular.
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que cuando yo era chiquito, antes de leer la Biblia, me enseñaron a los suyos. Y de repente cuando leí en la Biblia que decía a los suyos, dije, adiós, pero no fue así que me lo enseñaron, la Biblia está equivocada. La maestra me dijo que era a los suyos, no era a los suyos, era a lo suyo. Vino y los suyos no le recibieron. Y yo lo que quisiera es, hermanos y hermanas, llamar la atención de todos y de todas diciendo lo siguiente. Va a haber cierto grado de curiosidad en esto que voy a decir. Porque parecería haber una línea muy fina que si no escuchamos bien hasta parecería contradecir lo que he dicho hasta este momento. Porque acabo de decir que allí donde usted está, allí Dios va y allí Dios se revela. Y sin negar eso, una jaladita así de oreja para que estemos más atentos. Estos sabios de Oriente vieron una señal. Y por alguna razón que no está sujeta a las ecuaciones matemáticas nuestras, salvo las cuestiones astrológicas que posiblemente ellos calcularon, pero eso es otra cosa. Ellos tomaron la decisión, escúcheme bien, ellos tomaron conscientemente la decisión de hacer caso de aquella señal. Abra bien los ojos. Abra bien los ojos y mire a ver cuántas señales Dios ha podido poner en el camino de su vida y usted no ha sido capaz de identificarlas. Esta gente le respondió a una señal. Miren lo que estoy diciendo, le respondió a una señal. Esta gente desarrolló la sensibilidad para estar atentos a una señal. Y reconocieron en aquella señal, por las razones que fueran, porque la vocación es universal. Lo que no es universal es la receta de cómo Dios se te va a revelar. Cuidado. Ahí es que está el problema de esa línea fina. La vocación es universal, el llamado es universal. Lo que no es universal es la receta para todos y para todas, que es otra mojiganga nuestra, ¿verdad? Que queremos que los demás sientan a Dios como lo siento yo. Queremos que los demás le respondan a Dios como le respondo yo. Porque la forma mía de responderle a Dios es la correcta, es la indicada, es la con mayúscula y en singular, es la adecuada. Y ahí es que nos colgamos y nos vamos por el barranco. ¿Sabe cuál es el problema? No le quiero dañar el Día de Reyes, que cuando actuamos de esa forma con los demás, a los demás también los llevamos por el mismo barranco. Porque cuando Dios no obra en los demás, como nosotros tenemos recetado que debe ser, porque es lo que hace conmigo, pues entonces los demás construyen las expectativas de su fe a base de nosotros y no a base de su propia vivencia con Dios. No lo voy a enredar con eso hoy, era solamente porque me tenía que sacar el asunto del pecho, ¿no? Hoy es mucho más, hoy es solamente para decirles, hermanos, miren,
en este día de la Epifanía, en este nuevo año, que se llama 2013 porque es nuestra forma de llevar los números, se pudo haber llamado de qué sé yo qué otra forma, 2013, fine. En este nuevo año, haga el propósito de estar atento y sensible a las señales de Dios. Las señales de Dios que pueden ser también para otros. Las señales de Dios que pueden ser específicamente para usted. Y déjenme usar como excusa la imagen del texto bíblico, el dibujo así que se construye en el lienzo de nuestra imaginación. Esto lo digo metafóricamente, no es para que usted esté ahora mirando para el cielo todo el tiempo, ¿sabe? Miren a ver, en el caso de los magos fue esta estrella, mire a ver cuántas estrellas, para usar la misma, mire a ver cuántas estrellas, cuántas lumbreras Dios planta en el camino de tu vida, que deben ser recibidas por ti como señales de dirección, señales de guianza, señales de brújula, señales de ruta para tu vida. Lo único que estoy queriendo decirte, hermano y hermana, ten el corazón de los magos, que supuestamente no eran de los elegidos. Ten el corazón de los magos y hazte sensible a las señales de Dios. Miren qué invitación más sencilla la que les estoy haciendo. Ten el corazón de los magos y hazte sensible a las señales que Dios quiere poner en tu vida en este año 2013. No vayas. Usted sabe que a mí no me gusta dar receta, pero le voy a dar una que se puede parecer a una. No vayas a cometer el error de pensar que Dios no ha puesto y no va a poner señales en tu vida. No vayas a cometer ese error. Yo tengo el convencimiento de vida de que Dios siempre, ¿cuál esta historia? De que Dios siempre pone señales para que nosotros podamos discernir, distinguir y discriminar saludable, prudente y balanceadamente cuáles son las rutas de su voluntad para tu vida y para la mía. No hagas como los otros que se creían tan apegados por méritos propios al corazón de Dios, y según esta historia estaban completamente despistados, y Dios se las pasaba por las narices y por el frente y no las podían reconocer. Que no nos ocurra como los caminantes de Maús, que andando y andando Él con nosotros y nosotros con Él no le podamos reconocer, aunque nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿verdad que sí? Pero yo creo que sería mejor si podemos reconocer las señales que Dios pone en el camino a tiempo. Haz tu corazón como el de los magos. Que yo haga mi corazón como el de los magos. Que el Espíritu de Dios me ayude a hacerlo así, para que podamos en este año 2013 reconocer dónde están las señales que Dios pone en el camino de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde.